Tengo ya varios años dedicándome a realizar trabajos de brujería que la gente me encarga, pero mi política es que estos sean para ayudar, jamás para perjudicar. Ahora les relataré el por qué me convertí en esto. Soy Yolanda y esta es mi historia. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta Rompe Brujería, la historia de Yolanda, primera parte. Siendo un adolescente, me di cuenta que tenía aptitudes diferentes que mis compañeras en la escuela, y mucho tiempo estuve traumada con todo eso, ya que podía ver cosas que los demás no miraban. Eso hacía que en la escuela fuera muy retraída y tenía muchos problemas con mis compañeros, porque me trataban como un bicho raro, me molestaban y hacían burla. Sé por experiencia propia que para un niño es muy difícil tratar con estas situaciones, y más cuando ni tu propia familia te cree lo que te pasa. Solo mi abuelita me decía que ese don que tenía lo cuidara mucho. Tenía visiones y pesadillas que por mi edad no sabía descifrar, pero con el tiempo me di cuenta que eran cosas que pasarían o que habían pasado. Me casé muy joven y tuve un solo hijo. Cuando mi hijo tenía 5 años, un día estaba dormida profundamente. Empecé a soñar como Ariel, mi esposo, se iba alejando poco a poco de mí y me iba dejando un sentimiento de vacío. Por más que le gritaba, no me hacía caso y caminaba por un largo pasillo oscuro. Lo logré alcanzar. Su rostro estaba sin expresión alguna, solo una lágrima escurría por su mejilla. Me le ponía enfrente y parecía que no me miraba, como si no estuviera ahí. Desperté llorando, tenía un nudo en la garganta. Lo abracé fuertemente y se despertó. Le dije que no saliera, que no quería que fuera a trabajar, pero él siempre fue muy responsable en sus obligaciones. Me abrazó y me dijo que siguiera durmiendo, pero ya no pegué el ojo en lo que quedaba de la noche. Al amanecer se levantó, se arregló y se dispuso a salir de la casa. Cuando le dije que no se fuera, que me sentía muy mal, él me besó la frente dulcemente y me dijo: «No te preocupes, te veo en la noche, te amo». Todo el día estuve con esa sensación de que algo no estaba bien. En la tarde-noche me marcó para avisarme que había salido del trabajo y que iba para la casa, pero llegó la hora en que regularmente llegaba y nada. Entonces los nervios se apoderaron de mí. Le empecé a llamar y a mandar mensajes y no obtenía respuesta. Es más, su celular me mandaba directo a buzón, y fue cuando mi desesperación fue creciendo, cuando sentí como si una aguja se hubiera clavado en el corazón. Fue tan fuerte la punzada que hizo que cayera de rodillas. Sonó el teléfono y era un policía que me decía que mi esposo había sufrido un percance. Sentí que los pies se me hacían de mantequilla. Continuó: «Sufrí un asalto y al resistirse y forcejear con el criminal, este le encajó un arma punzocortante en el pecho a la altura del corazón y perdió la vida instantáneamente». Sentí una opresión en el pecho, un dolor que no había sentido. Sentí que con la partida de mi esposo, una parte de mí se fue con él. Me pidieron que fuera al forense a identificar el cuerpo. Como pude me comuniqué con mi suegra y le dije que tenía que ir rápido a mi casa. Llegó en cuestión de minutos acompañada de su otro hijo. Al verme, supo de inmediato que algo le había pasado a Ariel. Solo confirmé lo que su sentimiento maternal le decía, que su hijo nos había dejado. Por minutos estuve inconsolable, pero le pedí que se calmara, pues la necesitaba fuerte para todo lo que venía. Tuvimos que hacer todos los trámites solo nosotros tres, pues no había nadie más que nos echara la mano. Mis padres me ayudaban con el cuidado de mi hijo. Se hizo todo lo que se tenía que hacer y terminó todo. Entré en una fuerte depresión que parecía muerte en vida. Mis papás me llevaron junto a mi hijo a su casa, pues decían que yo no podía cuidar de él en estas condiciones, y créanme que entendían a la perfección que mi vida se había partido. Estaba perdida en mí misma, y así fue por varios meses, hasta que un día en la noche tuve un sueño un poco turbio, pero eso no fue lo importante. En la mañana me estaba bañando y sentí ese olor. Era tan familiar que llenó mi corazón de alegría. Por momentos pensé que todo lo que había pasado era una pesadilla
y ya había despertado. Corrí la cortina y ahí estaba Ariel, viéndome con su sonrisa. Lo quise abrazar y me detuvo. Me dijo que no tenía tiempo. Solo quería saber por qué estaba así, si lo que le pasó fue algo fuera del alcance de todos. Pero yo le dije que no, que yo sabía que iba a pasar algo y no hice más por detenerlo y que no se fuera. Él seguiría vivo. Contestó: amor, todos tenemos un destino escrito y tarde o temprano el destino te alcanza. Así que aunque ese día no hubiera salido, el destino no tardaría en encontrarme. No te sientas culpable. Recuerda que todo tiene un porqué. Se desvaneció sin yo poder abrazarlo ni consolarme entre sus brazos. Lloré como una loca. No podía controlarme, pero desde ese momento se prendió algo en mí. Los siguientes días creía perder la razón. Escuchaba cosas. Tenía muchos sueños y visiones. Tenía miedo. Sabía que tenía que ser fuerte por mi hijo y el amor que le tenía a Ariel. Así que me puse las pilas y empecé a retomar mi vida diaria, aunque las visiones y ruidos eran incesantes todo el día y toda la noche, hasta que un día, sentada en el comedor, vi que entró mi abuelita, pero no me dio miedo, ya que ella ya tenía varios años que nos había dejado. Le dije que porque estaba ahí, que ella no tenía que estar ahí conmigo, y solo me dijo: hija, solo vine a verte y a decirte que no tienes por qué sufrir más. Tú tienes un gran don, y tú sabrás si lo usas para hacer el bien o el mal. Me dio una palmada en la espalda y me dijo que se marchaba, pues tenía un largo camino que recorrer y no había mucho tiempo. Desde ahí me empecé a preparar y a buscar quien me pudiera guiar, y créanme que es bastante difícil el que alguien te quiera compartir su conocimiento. Pero un día iba pasando por una calle aledaña al mercado y sentí que algo me llamaba. Ahí conocí a Ivonne, una chica que se dedicaba a la lectura del tarot. Entré y me senté en su salita. Le pedí una lectura de cartas. Al realizarla, salió todo lo que me había pasado. Estaba bastante sorprendida. Al finalizar me dijo: detecto una fuerte energía en ti. ¿Has sufrido algún accidente trágico o ves a veces cosas que comúnmente nadie puede ver? Le respondí de inmediato que sí, que cuando estaba niña, mi abuelita siempre me decía que yo tenía un don para eso, y que recientemente me visitó mi esposo y ella para decirme que yo no tenía la culpa de que él se fuera, pero me sentía muy culpable por no tener más fuerza y retenerlo para que ese día no saliera. Pero Ivonne me repitió exactamente lo mismo que mi esposo, que ese era su destino y que nadie se podía interponer en él. Eso me tranquilizó un poco, e Ivonne me dijo que ella me podía enseñar lo que sabía, desbloquearme el don y abrirme mi tercer ojo, para que yo pudiera hacer trabajos. También que ella solo ayudaba a la gente, que había trabajos que sabía hacer, pero que no los hacía porque podría traerle un karma de maldad. Así que empecé a ir con Ivonne 2 veces por semana. Me empezaba a hacer limpias y rituales que ella decía que eran de iniciación. Tenía un don diferente al mío. Ella no podía ver ni oír, solo sentía la energía. En varias consultas yo estaba presente. Hubo una en particular que me costó mucho trabajo enfrentar, o más bien a las dos. Llegó un chico que lo llamaré Luis. Estaba muy desmejorado y después de consultar a varios médicos no sabían cuál era su situación. En cuanto entró, lo rociamos con agua de rosas que ayudaba para empezar a limpiar el aura. Pero Ivonne se le puso la piel chinita. Me decía que sentía muy pesada la energía de Luis. En ese tiempo, a mí me costaba un poco de trabajo concentrarme, así que tuvo que pasar más tiempo para que yo me sintiera extraña. Nunca me había sentido así. Se me revolvió el estómago. Ivonne me pedía las cosas para que ella fuera limpiando y humeando toda la habitación. Ahí me vino una de mis visiones. Me recargué en la silla de trabajo para no caerme. Vi un ente descarnado. Mi reacción fue aventar una botella que traía y tratar de salir. Pero este descarnado se me quedaba mirando fijamente y tenía una expresión de maldad que jamás había visto o imaginado que existiera. Ivonne me tomó por el brazo y me jaló. Me tranquilizó. Me dijo que le describiera qué había visto. Tal cual lo miraba le fui diciendo. De inmediato regó agua bendita y prendí un cirio. Le dijo Luis: sé exactamente qué tienes. Créeme que va a ser muy dura la batalla. Él solo la miraba fijamente. Ivonne me dijo: hay que hacernos una protección más fuerte, ya que este chavo trae un ser descarnado pegado, y lo más seguro es que lo hayan enterrado en un panteón. Ese es un trabajo muy fuerte y difícil de hacer. Lo tuvo que haber hecho una persona que sabe mucho de esto. Yo tenía un miedo, que las manos me temblaban y no lo podía controlar.
pero Ivonne me fue contagiando su tranquilidad y serenidad. Poco a poco empezó a limpiar a Luis. Le dijo que ella le pediría todo lo que necesitaba para quitarle ese trabajo que traía. Él aceptó, pero el descarnado no estaba tan contento. Solo lo miraba de reojo en las orillas de la habitación. Hacía mucho ruido. Cuando lo llegó a ver mejor, solo movía la cabeza diciendo que no. Ivonne también lo sentía y sabía exactamente dónde estaba. Le dijo a Luis que le iba a hacer un desarraigo que consistía en irle quitando poco a poco ese ser que lo atormentaba y después rompería la brujería del entierro. Ella realmente no cobraba lo que otras personas, porque decía que era un don que nos habían dado para ayudar. Aparte, las cosas que pedía para los trabajos, muchas eran muy costosas por lo difícil de conseguir. Cuando salió Luis, todo el cuarto se oscureció y ante mí, de frente estaba ese ser que me miraba con mucho odio. Se puso detrás de Ivonne, haciendo como que la abrazaba. La jalé de inmediato y por primera vez, aunque me sentía muerta de miedo, le hice frente. Lo miré retadoramente y le dije en voz alta: no podrás con nosotros, demonio. Te vamos a regresar por donde viniste. Y así sabía en mi corazón que sería. Continuará. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.